Hola, hola a todos los espectadores de quienique.com y Quienique TV. Aquí estamos con Rosa Caro, la fundadora y directora del Colegio Hacienda Los Alcaparros. ¿Cómo estás, Rosa? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, con Rosa vamos a hablar de un tema que ha estado sonando mucho, especialmente en Bogotá, pues porque se está haciendo la reapertura gradual a los colegios y queremos preguntarnos qué pasa después de un año en el que los estudiantes y los maestros han tenido que cambiar todas sus dinámicas de tener unas clases presenciales a pasar a tener clases virtuales. Entonces, Rosa, ¿cómo han sido esos efectos que ha tenido la sociedad educativa frente a la pandemia del COVID-19? Pues, a ver, yo te voy a contestar como así. En el Colegio Hacienda de los Alcaparros, digamos, nuestra filosofía es una filosofía que busca siempre trabajar sobre las oportunidades y las fortalezas, más que en el tema de las vulnerabilidades o las debilidades de las cosas. Entonces, cuando comienza el tema de que en un fin de semana hay que volver los colegios virtuales, inmediatamente nosotros lo que hacemos es una especie como de traducción del proyecto educativo al ambiente virtual. Y se trata pues de finalizar un año en estas circunstancias y más o menos pues se logra de ese 15 de marzo a junio, se logra finalizar un año porque estamos precisamente ya como en cierre de procesos y todo. Sin embargo, cuando empezó el año, ya empezar un año en agosto, que sabíamos que se prolongaría durante todo el año en una situación o de virtualidad o de presencialidad alternada, cosas así, pues hubo que pensar en muchísimas cosas y lo primero que hubo que pensar es este ambiente, cuáles son las oportunidades que nos da el ambiente virtual. Ujú. No tanto una traducción de la clase tradicional al ambiente virtual, sino cuáles son las oportunidades que realmente nos da. Es decir, ¿para qué sirve la tecnología? Entonces, la tecnología actualmente sirve para el trabajo colaborativo. La tecnología sirve para la amplificación, digamos, de los temas, de los problemas, es decir, es mucho más fácil poner un video, es mucho más fácil traer un invitado internacional, es mucho más fácil traer una persona al aula de clase a que comparta con los estudiantes una situación desde otra parte del mundo. Entonces, puede haber una situación de amplificación del conocimiento. Existen muchas herramientas online para el trabajo colaborativo, propiamente dicho. Aumenta diversidad dentro del aula de clase, porque yo puedo buscar colegios diferentes, de culturas diferentes para mirar problemas desde diferentes ángulos. Aumenta la diversidad, o sea, presenta una gran cantidad de oportunidades en el ambiente virtual que fuimos poco a poco como agarrando, como volviendo la parte de nuestra manera de hacer las cosas, volviendo la parte del menú que los estudiantes podían encontrar cada día en sus clases. Entonces, Pero ahí me fíjate que esto gustaría, tiene como dos momentos, ¿no? Sí. sí, a mí me gustaría ampliar un poquito esa parte porque si bien hay oportunidades, también hay unos retos. Yo entiendo que uno puede traer invitados, que uno puede estar con otros colegios, pero ¿cómo hacer que eso sea dinámico? O sea, que sea creativo, que llame la atención, porque Claro. la virtualidad es un hecho, el computador cansa. Mm. Entonces, ¿cómo lograr que los estudiantes, pues digamos, puedan tener, no sé, esa... Bueno, es una pregunta muy, muy interesante porque pone presente, digamos, como dos grandes temas, ¿no? Y por eso yo insisto un poco en hablar como en el ambiente virtual, porque el tema, digamos, de interesarse uno por el aprendizaje, sea en el ambiente presencial o en el ambiente virtual, pues tiene mucho que ver con la motivación que yo tengo para hacer una cosa, ¿no? Hmm. Pues se trata y es posible manejar como la teoría que nosotros manejamos es que los niños hacen las cosas desde la motivación intrínseca y es nuestra tarea
presentar la tarea o presentar la actividad o presentar la situación de manera que respondamos a los factores de motivación intrínseca. Muchas veces lo logramos, otras veces no lo logramos, pero lo mismo sucede como en con la presencialidad. Entonces, eso no cambia tanto del ambiente virtual al ambiente presencial porque la motivación realmente depende de elementos muy personales. Por ejemplo, depende de sentirme capaz de hacer la tarea y poder ser exitoso en ella. Depende mucho de que haya intercambio de lenguaje con personas pares, con personas con donde yo puedo construir conocimiento en conjunto. Depende también que sea rico hacerlo, ¿no? Que haya algún elemento como de goce, como de placer. Entonces, los factores de la motivación intrínseca se mantienen en cualquiera de los ambientes. Lo que pasa es que uno tiene que presentar, digamos, ahora el goce, ¿cómo será? Porque uno en lo presencial uno puede poner un juego que consiste en pasarnos una cosita o hacer un trabajo de vocabulario, no sé cómo. Aquí, ¿cómo es ese juego? ¿Cómo realmente logra atrapar los niños o los estudiantes en ese? Entonces, pero de todos modos, la motivación no es algo que cambie tan extremadamente porque depende mucho de elementos internos de la persona y de la relación que la persona establece de su manera de aprender propiamente. Claro, Entonces, y ahí hay un punto que me gustaría tocar porque yo entiendo que la motivación pues viene de la persona, pero es que a todos nos cambió la vida la pandemia. O sea, estar encerrado, no socializar. ¿Qué notaron ustedes en los estudiantes como consecuencias y pues cómo trataron de... nosotros hemos notado varias cosas, digamos que pues, no son estudios así sistemáticos, todavía llegarán a ser sistemáticos. Pues, obviamente el golpe, digamos, hay golpes variados en todas partes, digamos, para los profesores, pues fue terrible porque ellos de un momento a otro tuvieron que desarrollar una serie de creatividad en relación con un medio, una forma de enseñar que les era un poco paralela, no era que no se usara, pero les era un poco paralela, no era lo central, y aquí se pone en el elemento central. Entonces les supuso, digamos, capacitación en lo tecnológico, les supuso capacitación en entender qué es un ambiente virtual, supuso trabajar y rediseñar, digamos, las formas de agrupación con los estudiantes para ese diálogo. Supuso pensar el tema de la actividad de otra manera. En educación hay como tres grandes estructuras que como que se manejan en la educación, que son, pues primero las formas de agrupamiento, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, implementar, etcétera, ¿cierto? Esa es una. La otra, los espacios, el salón, el patio del recreo, no sé qué, las estructuras de los salones, y lo otro es como el tiempo, el horario, lo que llamamos el horario, cómo se distribuye el tiempo. Entonces, los colegios planeamos esas tres cosas, y muchos de los proyectos educativos pues están relacionados con las variaciones que hacemos en esas tres grandes estructuras. Y aquí, básicamente, las tres grandes estructuras se vieron tocadas. Sí, Porque si uno hace una clase con 24 niños allá, en lo virtual, con 24 niños pequeños, pues es muy difícil hacerla. Entonces hubo que reagrupar, hacer agrupaciones más pequeñas, hacer las clases de un profesor por 8 niños, los que cupieran en la pantalla realmente para que pudiera haber un vínculo. Entonces los profesores tuvieron que multiplicar sus horas de clase, tuvieron que hacer arreglos entre ellos para apoyarse mientras los niños hacían una cosa, hacían la otra. Lo segundo, pues los espacios se volvió el ambiente virtual. Entonces, primero nos tocó enseñarle a los padres de familia, enseñarle a los mismos niños cómo construir dentro de su casa un espacio para el aprendizaje, un espacio donde estuviera el horario, un espacio donde estuvieran sus materiales, un espacio donde hubiera buena luz, donde la cámara realmente permitiera que la persona que estaba participando pues estaba se podía ver bien, se podía comunicar bien, se le podía ver bien la expresión de la carita, ¿no? Todas esas cosas. Entonces cambió las formas de agrupación, cambiaron las formas
de espacios, digamos, del espacio escolar como tal. Mm. Y cambió también el horario, porque no puedo, pues nosotros fuimos de la política de no tener a los niños sentados 7 horas en frente a la pantalla. Y nosotros hicimos un proyecto realmente muy interesante de la proporción entre lo que se llamó lo que se llama lo sincrónico y lo asincrónico. Siendo muy asincrónico, entre más pequeñitos, más asincrónico, y entre más grandes, más sincrónico, pero realmente con un equilibrio muy claro que permitiera que no dejara que el niño estuviera todo el tiempo frente a la pantalla, pero nos inventamos una cosa que ha sido maravillosa, y que surgió en una conversación así, una conversación como muy libre entre nosotros, surgió bueno, pero no queremos que los niños pierdan el colegio, es decir, no queremos que cuando están en el momento asincrónico, haciendo sus propios trabajitos en la casa, ¿qué pasaría si les diéramos esas horas libres para hacer ese trabajo en el colegio? ¿Qué pasaría? Entonces, no, pues un niño podría decirle al profesor, ay, ayúdame a recortar esto, o ayúdame a hacer esto, o te parece que me quedó bien esta idea, o pediría permiso para ir al gimnasio a pedir un balón prestado, ¿no? Pasarían muchas cosas, digamos, que suceden en los colegios, que no son necesariamente que el niño está en un aula de clase haciendo lo que el profesor dice. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a mantener ese ambiente? Entonces hicimos toda la simulación de que el colegio se abre a las 7:40 de la mañana y se cierra a las 4 de la tarde, como sucede en el colegio presencial. Y siempre hay personas del nivel del niño que están accesibles para el niño. Entonces, si el niño terminó su tarea, está aburrido, lo que sea, puede entrar a la biblioteca. Y ahí está la bibliotecaria y le va a contar un cuento, o le va a hacer un juego, o puede ir al salón de música. Entonces, el colegio estuvo abierto, virtualmente abierto para ellos. Nunca se cerró totalmente. Y los profesores hicimos turnos, los psicólogos hicieron turnos, todo el mundo, para que los niños de todas las secciones siempre encontraran una persona con quien conversar. Y Pero el estos tiempo niños, escolar cambió. yo entiendo que digamos que es como un híbrido de los espacios que estaban en el colegio pasados un poco a la virtualidad, pero ¿qué edades más o menos son los que tienen, digamos, más interés en estos espacios? Todos, Todos. absolutamente todos. Obviamente los más chiquitos, de alguna manera se los gozan más porque esos espacios son más lúdicos y más Ujú. jugados. Pero todos querían estar en contacto con el colegio. Entonces todos buscaban la manera de estar en contacto con el colegio. Digamos de sexto a 11, que nosotros tenemos un programa que se llama consejerías, donde cada niño, cada estudiante tiene una persona en el colegio que le acompaña, digamos, en su proceso durante el periodo de 3 años y 3 años. Ujú. Pues ese fue el principal soporte. El principal soporte, y uno muchas veces estaba conversando con uno y algunos decían, es que hoy voy a conversar con mi consejero. Entonces fue una posibilidad de hacer una atención emocional muy, muy al paso, muy en lo que cada niño necesitaba. Después nos reuníamos y cómo nos fue hoy con los esto, no, el chino mío le pasa esto, esta casa tal cosa, porque no los llamas y hablamos de tal cosa, ¿no? Como que hicimos un trabajo muy caminar el camino que fue con los padres de familia y con los niños, pero la estructura, digamos, escolar como tal se tocó y hubo que repensarla. Y ahorita en agosto, cuando empezamos en agosto, pues esa pequeña experiencia nos sirvió para enganchar más profesores. La nómina tuvo que aumentar porque los grupos se hicieron más pequeños. Además, en la alternancia, pues tenemos la situación del cuidado del distanciamiento y el cuidado, entonces hubo que hacer lo que ya en algunas partes llaman burbujas, nosotros los llamamos clusters, eh, y eso, digamos, fueron digamos, como los grandes cambios, que tú Sí. me haces la pregunta, para los profesores, pues fue entender eso y enriquecerlo permanentemente, ¿no? Todo el tiempo amplificar, todo el tiempo
hacerlo para motivar a los niños. Y para Yo, los niños aprender a aprender de otra manera. mm, Aprender a en aprender de otra manera. En el caso de los profesores, a mí me gustaría ampliar un poquito eso porque, claro, está, pues para ser profesor se mueve un poco la vocación por hacer el trabajo, ¿cierto? Entonces tú me cuentas que ellos pues daban un poquito más de clases, estaban pendientes de los niños, toda la cuestión, y que después en agosto tuvieron que ampliar la cantidad de profesores que estaban en la institución. Ahí hay un punto clave. Antes de agosto, los profesores, ¿cómo vivieron eso? Porque pues los profesores también estaban en sus casas, tenían sus familias, de pronto tenían sus hijos. Entonces, ¿cómo hacían para no cruzarse, digamos, la vida personal con lo de los profesores? ¿Había angustia, había estrés? ¿Cómo era el panorama? No, claro, digamos para todos, ¿no? Para todos, lo que fue, digamos, abril y mayo de ese año, pues fue un estrés sumamente alto. Aquí, digamos, como te digo, este colegio se maneja de una manera muy horizontal, es un colegio que tiene, digamos, una forma de administración donde las cuatro secciones del colegio, los coordinadores pues manejan su sección realmente y lo que hacemos es unos encuentros entre nosotros para hacer acuerdos, digamos, como de políticas y de programas transversales, pero el diario vivir de preescolar, el diario vivir de primaria, el diario vivir de escuela media, de bachillerato, en esto. Entonces, eso permite una filosofía que se llama 4 escuelas dentro de una misma escuela, Ujú, para mantener un ambiente para el aprendizaje pequeño, a escala humana. ok, Entonces, ellos estaban pues muy encargados del bienestar de los profesores también. Y en ujú, cada escuela hay siempre dos personas que llamamos coordinadores de desarrollo humano, que manejan toda la parte, digamos, como emocional y toda la parte personal y de encuentro de las diferencias y lo que la gente está sufriendo o padeciendo en un momento dado. Entonces los profesores hicieron muchos acuerdos también entre ellos a la hora de hacer los horarios. Ellos hicieron muchos acuerdos, tú tienes una niña chiquita, entonces tú tienes que acompañar más, entonces esta hora va a ser más sincrónica así o más asincrónica así, o inclusive hubo divisiones muy interesantes en temas de personas que son muy buenas para la lectura, hubo realmente mucho aprendizaje de cómo se puede vivir una experiencia en colaboración, en consideración de los unos por los otros dentro de una ética del cuidado. Y esa es una característica de los maestros en la Hacienda de Caparros, un tema. podría decirse que ese factor de empatía con los estudiantes también traspasa un poco esta comunidad de profesores. Indudablemente, es decir, la filosofía de 4 escuelas dentro de una misma escuela, colegio a escala humana, pues hace que todo el mundo forme parte de un todo grande, de un proyecto educativo del cual los profesores generalmente se enamoran, pero al mismo tiempo pertenecen a un colegio pequeño, un colegio pequeño donde todos se conocen, donde conocen los niños, donde conocen a los padres de familia, donde, digamos, tienen sus propias ceremonias, sus propios ritos de paso, sus propias cosas, entonces hay mucho identificación con la sección en la que yo estoy trabajando. Y eso pues hace que haya, digamos, pues que sea muy bonita la forma, digamos, en que se apoyan y se ayudan. Y ya, por ejemplo, personas que han sido, bueno, yo me he enterado después, inclusive personas que han pasado por el COVID y viven solas, Mm. las otras personas se han organizado para llevarles el desayuno, el almuerzo, la comida, ¿no? Para apoyarlos realmente en este proceso. Sí, La solidaridad, digamos, que yo creo que es la gran oportunidad de la pandemia. Yo creo que la gran oportunidad de la pandemia es el aprendizaje de la solidaridad y la interdependencia y el cuidándome te cuido. mm, Y ese ponernos siempre en conjunto, cuidándome te cuido,
pues yo creo que es el gran aprendizaje que nos deja esta, que se puede, yo le decía al profesor el otro día, que se puede traducir a otras cosas, enseñándote, aprendo. Yo quiero cerrar esta entrevista porque siento que la experiencia del colegio Hacienda Los Altaparros, si no sé, Acaparros. Alcaparros, perdóname. Quisiera cerrar con la experiencia del colegio porque no sé si todos los colegios están implementando estas cosas asincrónicas, este traspaso pues de los espacios que están en el colegio a la virtualidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, tú como directora y fundadora, ¿qué recomiendas? Pues mira, yo no me atrevo, digamos, a poner en duda o a no apreciar con suficiente profundidad el proceso por el que han pasado todos y cada uno de los colegios, e Mm. inclusive en la educación pública, porque esto nos ha tocado a todos. Y nos ha tocado en el corazón, y nos ha tocado en la mente, y nos ha tocado en el cuerpo. Es decir, esto ha traspasado toda experiencia anterior. Entonces, pues yo pertenezco a dos asociaciones muy importantes y conozco, digamos, el esfuerzo, la profundidad con que cada uno ha dado, digamos, respuesta a las preguntas que tú has hecho. Lo que pasa es que los proyectos educativos pues tienen principios filosóficos diferentes. Entonces hay colegios que se pueden mucho más por el tema de la pantalla, por el tema de la sincronía, por el tema del traspaso de la forma de clase a la pantalla, por mantener las tareas, por una cantidad de cosas, digamos, que consideraban muy importantes dentro de su proyecto educativo. Otros colegios, digamos, lo vimos desde una perspectiva de una oportunidad de cambio y de una respuesta de cambio, y jugamos un poco con esos tres elementos para hacer, además de que fuera una experiencia no solamente significativa para los niños, sino placentera también, porque había muchos espacios de recreación, muchos espacios de expansión y de expresión cerrados, y nosotros tuvimos que entrar también a trabajar con los padres de familia para apoyarles en ese sentido. Entonces, si bien creo que la experiencia de Hacienda de los Alcaparros es una experiencia muy importante de recoger y estamos haciendo lo posible por recogerla, porque nos parece que es muy valiosa, creo que esto ha sido un esfuerzo común, especialmente en la educación privada, muy fuerte, que tiene que volverse conocimiento. De alguna manera tiene que volverse conocimiento, pero es que yo hablo del día después, ¿cierto? Del día después, yo les digo a los profesores, ¿en qué nos vamos a quedar el día después de esto? ¿Y cuáles son las tareas para el día después? ¿Qué es realmente lo que va a constituir lo que tenemos que manejar y que va a ser nuestra gran responsabilidad el año entrante? Sí. Porque aunque el año entrante seguramente va a ser mejor y tenemos toda la esperanza de que va a ser mejor, pues igual vamos a tener que aplicar muchas de las cosas que aprendimos y vamos por lo menos a aprender a vivir de una vida más sana, ¿no? Sí. Bueno, no siendo más, invito a todos los espectadores de Quinique.com y Quinique TV a que sigan el canal y estén más pendientes de entrevistas, de historias y de cosas que les podemos estar contando a través, pues, de Quinique.com. No siendo más, me despido de Rosa Caro, la fundadora y directora del Colegio Hacienda Alcaparros. Y pues muchas gracias. No, a ti muchas gracias. Siempre estas cosas son una gran oportunidad de formalizar ideas. Muchas gracias. Muy Bueno. amable.